La Constitución Política de la República cumple 36 años y en ese marco, el presidente de la Corte de Constitucionalidad explicó que es necesaria una reforma a la Carta Magna, específicamente a la elección de cortes por medio de un nuevo modelo. El togado indicó que se debe realizar un análisis profundo para discutir estos cambios. Creo que sí hay algunos temas que es necesario modificar. Buscar especialmente la elección de cortes, por ejemplo. El problema es que cada vez que se habla de una reforma constitucional, hay grupos de interés que aprovechan para otro tipo de tratar de trastocar la Constitución y eso hace fracasar el avance. Yo creo que el sistema de comisiones de postulación pues fue con muy buena intención, pero como está la situación, creemos que ya debemos de estar pensando en otro modelo para poder elegir las cortes, siempre sabiendo que nos guste o no es un proceso político. El proceso de elección de cortes se encuentra estancado en el Congreso de la República. Algunos diputados han indicado que la elección puede tardar hasta 2 años y medio. Por aquí vamos a ponernos entonces en contexto. Hace 36 años, Sandy, un 31 de mayo, pues lo que pasaba en 1985 es que un ente que es temporal y que ahora no existe, una Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, por ley, por constitución, tiene una única misión, que es la de promulgar una nueva constitución, había promulgado, es decir, se había puesto ya de acuerdo para esta constitución que tenemos actualmente. Ahora, hay un tiempo que se llama vacatio legis, entre el tema ese de la promulgación y el tema de la vigencia de la misma, cuando se publica en el diario oficial. En ese caso se decidió, fíjense ustedes, la vacatio legis suele durar 8 días, se decidió que durara meses, porque fue hasta el 14 de enero del año de 1986 en que nuestra actual Constitución cobró precisamente vigencia y positividad, y ahí la tenemos. Pero si han pasado 36 años, pues todo cambia, el mundo evoluciona. Y yo creo que también hay cosas que en nuestra Constitución deben cambiar. Tal vez no de manera total, mas sí de forma parcial. Y lo primero de ello lo hemos dicho cuántas veces aquí tú y yo, la reforma del sistema de justicia, urgente. Totalmente, Julio. Quisiera que fuéramos explicando cuál es el procedimiento para poder hacer una reforma a la Constitución, porque en varias ocasiones se ha planteado el hecho de hacer una modificación, de poder ir actualizando ciertos temas que se quedaron pues pendientes o que se han ido debilitando con el paso del tiempo, pero no es una situación fácil. Para nada fácil. ¿Por qué? Porque la Constitución puede ser modificada por el Congreso de la República, pues le informo que no. Quizá el único artículo que puede sí ser tocado por el Congreso, pero que no ha pasado hasta el momento, es el artículo 18, el que habla de la pena de muerte. En su último párrafo, que es media línea, dice el Congreso de la República podrá derogar este artículo. No lo ha hecho, por eso es que sigue vigente, mas no positiva. Ahora, si el Congreso de la República pudiese tocar cualquier otro artículo, ¿te imaginas cómo estaría nuestra Constitución? Aquí hay una situación que es bien clara y se llama la consulta al pueblo, y eso es una consulta popular, donde es cierto, pueden haber lo que dicen, yo a veces no entiendo estos términos, tanques de pensamiento. Bueno, qué grandes tanques, y por qué no están ahí todos los que podemos pensar, sino que solamente ellos que se hacen llamar de la sociedad civil organizada. Pero las universidades y algunos otros académicos especialistas en este tema, pues han propuesto ya en diversas ocasiones algunas reformas a la Constitución. Solo como un dato muy histórico, para 1988 se trató de hacer una reforma constitucional. Lo único es que, como siempre aquí en Guatemala, ¿verdad?, lo que era 1 o 2 artículos se volvió como 40 artículos y el pueblo de Guatemala dijo no, porque entonces lo que me quieren cambiar es la Constitución completa, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Nuestra Constitución, fíjate, Sandy, no es mala, realmente tiene preceptos y fundamentos de derechos humanos muy buenos. Lo que hay que hacer es actualizarla, y sobre todo ese cambio para el sistema de justicia. ¿Me lo permites decir de qué manera? Claro. Vale. Si hay una Corte Suprema de Justicia, entonces no puede haber una Corte superior a ella. Lo que tendríamos que tener es, en la Corte Suprema de Justicia hay 3 cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparo. La Corte de Constitucionalidad debería de pasar de ser de esa Corte de Constitucionalidad a ser una cámara más, la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Y no digamos, y en eso sí te dejo la palabra, el tema de la carrera judicial. Por supuesto, Julio. Mira,
Se estima que entre 2 a 3 veces se ha intentado modificar la Constitución, pero en las consultas que se han realizado, pues se ha dicho un rotundo no. Algunos dicen, en el primer punto que tú mencionabas, cuando se planteó la primera vez poderla modificar, el hecho de que se estaban planteando modificación tras modificación y bueno, empezaron a meter mano. Exactamente. Y en otra ocasión pudo ser el momento, pero también la desinformación que se tenía por parte de la población, que no sabía exactamente qué era lo que se iba a modificar y que no existió en realidad pues una campaña que fuera clara, que explicara el objetivo de poder modificar esta constitución. Pues bueno, fue uno de los motivos por lo cual la gente mejor no lo quiso ni siquiera hacer, ¿no? Entonces creo que el pueblo pues bueno, tiene un gran pues poder en cuanto a decidir. Somos soberanos. Por supuesto, pero a este punto hay temas que realmente nos planteamos y decimos, es necesario poder modificarla o hacer cumplir la Constitución, porque son dos términos totalmente diferentes, Julio. Y en el tema de seguridad y de justicia, que hemos visto aquí, pues muchas situaciones donde la Constitución se interpreta de tantas formas que, bueno, uno se queda sorprendido a veces. Aquí es donde viene el planteamiento, ¿no? Antes de ver los datos, dos cosas que son muy ciertas. Número uno, la Constitución está vigente, está positiva, cumplámosla. Pero cumplámosla empezando por quienes deben de cumplirla, es decir, todos los funcionarios públicos y empezando por la Corte de Constitucionalidad, y hablo por la anterior. Y número dos, hagamos ese nuevo pacto social para ver en qué debe cambiar. Ahorita no puede ser todo, porque la sociedad guatemalteca está muy polarizada, muy dividida y podríamos tener cualquier mamarracho de constitución y eso sería peor. Vamos con los primeros datos, entonces, por favor, ahí en pantalla. El 31 de mayo del año de 1985, la última Asamblea Nacional Constituyente que estuvo vigente en Guatemala promulgó la actual Constitución. Sandy, sin embargo, nuestra Constitución fue positiva, como ya lo expliqué, hasta el 14 de enero de 1986, cuando el presidente de Guatemala era el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. De esos años hasta ahora, es decir, 36, han ocurrido sucesos trascendentales, entre ellos la firma de la paz, que por ejemplo, como son posteriores a la Constitución, han dejado fuera a instituciones como la Policía Nacional Civil de la misma, ¿no? Lógico. Asimismo, los acuerdos de paz en su momento otorgaron la función de la seguridad ciudadana a esta institución policial civil, relegando al ejército a la seguridad exterior. Es decir, ahí tiene algunas cositas que o hay que aclararlas o hay que mejorarlas. Pero lo que yo veo en este determinado momento, Sandy, es que la Constitución sí tiene que modificarse específicamente en el tema de la alta corrupción, y aquí lo vamos a decir claramente, que hay para elegir cortes, para elegir, digamos, tanto Corte Suprema de Justicia como Corte de Constitucionalidad, la alta corrupción para elegir, quiero decir, a los magistrados de sala, y esa alta corrupción se da en el hecho que todavía no hemos cambiado Corte de Constitucionalidad ni magistrados de sala, es decir, es por cuestión de intereses, y los intereses solo pueden ser de dos tipos en este ámbito, intereses políticos o intereses jurídicos. Si me permites, solo una información, hay mucha gente que por llevársela así como de caché, y miren yo como hablo de bonito, dicen Carta Magna. Señoras y señores, solo quiero aclarar una situación. Jamás Carta Magna es sinónimo de Constitución, y esto es muy simple. La Carta Magna fue otorgada en el año de 1215 por un rey inglés que se llamaba Juan Sin Tierra. Era una pequeña concesión para sus nobles, pero era una institución monárquica, mientras que la Constitución Política de la República de Guatemala es una institución democrática, el Demos Kratos, el pueblo. Entonces, por favor, ya no cometamos ese error. Carta Magna jamás es sinónimo de Constitución. Estamos hablando de cosas muy distintas. Haciendo consulta, Julio, a distintos sectores, sobre posibilidades de, bueno, qué punto sería oportuno tratar, y uno de ellos se refiere al tema de elección de cortes. Sí. Situación que hemos visto que, bueno, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Apelaciones, todavía está en el limbo, ¿no? Y hay muchas lagunas que podemos ver por interpretaciones que se les ha dado, de que no se logra entonces concretar este proceso, y es también algo dañino para el sector justicia. ¿Sabes qué desaparecería yo rápidamente? Pero igual no soy yo, sino que tiene que ser todo el pueblo de Guatemala. El tema de la elección, cómo se hace, esas famosas comisiones de postulación, no sirven. Señoras y señores, tenemos que entender que incluso esa ley de las comisiones de postulación es una ley abiertamente ilegal, una ley que lo que hace es fomentar corrupción, intereses y
cómo debería de ser la elección de las Cortes, de Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad. Aquellos funcionarios, en este caso jueces o magistrados, que hayan demostrado una equidad, un mejor rendimiento y obviamente ser las personas más idóneas, pues poder dentro de esa carrera judicial elegir entre ellos. Yo creo que tiene que haber ese primus inter pares, que entre ellos mismos escojan al mejor de la misma gama, de la misma profesión. Y ojalá algún día, pero eso no será ahorita, porque imagínate si así hubiese sido con la anterior Corte de Constitucionalidad, podamos llegar a aquel modelo donde los magistrados de Suprema son nominados de por vida, pero aquí en Guatemala eso todavía no se puede. Lo que sí es que desaparezcamos esto, desaparezcamos esos cuerpos nominativos que lo que hacen es jugar con intereses y plegarse precisamente a ellos, poniéndonos entonces en algunos casos buenos jueces, pero poniéndonos en otros casos jueces o magistrados bastante polarizados. Si usted empezó como oficial, si usted siguió su carrera como secretario y llega a ser juez, pues que pueda ascender a magistrado de sala y después de un tiempo que pueda ascender a magistrado de Suprema e integrar cada una de las salas, inclusive la que propongo, la sala de lo constitucional. Ese es uno de los puntos que tratamos en el sector justicia, pero ¿qué otros asuntos se deben ir resolviendo, Julio? Bravo, Sandy. Por ejemplo, ya que los acuerdos de paz fueron firmados en 1996, un 29 de diciembre, y en 1997 nace la institución de la Policía Nacional Civil, la Policía Nacional Civil debe aparecer en la Constitución. Y te propongo algo, veamos algunos de esos cambios, mejor en pantalla a través de unos datos que hemos preparado para usted. Por ejemplo, Sandy, varios son los análisis e intentos que en su momento se han hecho para reformar la actual Constitución, inclusive las consultas populares fallidas, la más sonada, la de 1998. Ahora, tú preguntas, ¿hay aspectos que evidentemente deben cambiarse en nuestra Constitución actual? Sí, entre ellos el sistema de justicia, para privilegiar la experiencia y la carrera judicial y tratar de escoger a lo mejor y no a quien tenga más cuello. Asimismo, hay aspectos importantes que podrían despolitizar el nombramiento de algunos funcionarios, por ejemplo, tal y como es el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos, que ya no pase por el Congreso de la República, sino que hay algún otro tipo hasta de elección popular, no sé, como hacían los griegos, como hacían los romanos, el mejor que se postule y el mejor que gane. El fiscal general tampoco debe ser nombrado por el presidente, porque entonces está plegado a ciertos intereses y eso no es bueno. Indudablemente la Constitución Política de la República de Guatemala, aún con ese desfase, puede seguirse catalogando como buena, pero eso no quita que aunque sea parcialmente debe reformarse. Repito, la institución policial también debe ser parte de lo que es la Constitución y tenemos que dejar con mayor claridad el hecho de cuál va a ser la función del Ejército de Guatemala. Y yo aprovecharía para alguna cuestión, es decir, el hecho, por ejemplo, de que el mismo Ejército pueda estar dentro del actuar de las cárceles de Guatemala para empezar a retomar ese orden, porque la seguridad, la justicia y sobre todo la certeza jurídica es algo que tanto necesitamos en Guatemala, ¿verdad? Así es. Hay proyectos que de hecho se han dado a conocer o se han entregado al Congreso, al Ejecutivo, en cuanto a las propuestas de distintos sectores, centros de estudio, Julio, donde va enfocado más al tema de seguridad y de justicia, donde se ve que ahí está un poco la debilidad y que sin duda alguna podría marcar uno de los esfuerzos y uno de los caminos para ir fortaleciendo estos sectores, obviamente también acompañado de otros esfuerzos como la implementación de distintos sistemas, el reforzamiento de cárceles y demás. Pero empezando por este punto, porque la materia legal siempre va a ser importante, pero hay que cumplirla también. Hay que cumplirla. Te digo algo, hoy me decía una persona, mire, usted analiza, usted propone algunas cosas que son interesantes, pero ¿y por qué no pasa al plano fáctico? Bueno, lo que pasa es que tal vez son personas que no conocen también lo que uno ha hecho. Yo recuerdo, fíjate, 2 veces trabajé en la Procuraduría de los Derechos Humanos hace ya como unos 10 o 12 años y en ese momento estábamos analizando precisamente todas esas situaciones de propuestas de reforma constitucional para hacer algo integrado con el grupo del G4, ¿verdad? Arzobispo, Alianza Evangélica, Universidad de San Carlos, Procuraduría de los Derechos Humanos y presentarlo. Pero al final de cuentas eso terminó en nada, es decir, sí hemos hecho, y yo les invito a ustedes también, nosotros como ciudadanos guatemaltecos, al final de cuentas que
pensemos en estos temas, que analicemos estos temas, que tomemos nuestra postura y que empecemos tal vez hasta organizarnos para hacer algo. Es decir, recordemos que tenemos diputados y con 5,000 firmas podemos venir y pedirle a alguno de nuestros representantes distritales o del listado nacional, pues que empiecen a promover este tema, porque este tema de la Constitución no es solo un aniversario más, es una necesidad el cambio en algunos de los aspectos como el sector justicia. Totalmente. Creo que al final, pues, ay, Dios mío, es un tema que nadie quiere tomar, ¿no? Como la iniciativa, poder liderar este esfuerzo, porque, pues, no sé, por qué al final no existe ese interés, Julio, de poder avanzar porque no existe con este esa proyecto. unión, Sandy. A veces Exacto. tú quieres hacer algo, pero haces un llamado y no existe la unión dentro del mismo pueblo guatemalteco. Tenemos que darnos cuenta de ese poder soberano que tenemos para promover algo tan importante como una reforma constitucional que hoy nuestra buena Constitución nos dice hagámoslo. Sobre todo en lo que ya dijimos, el famoso y hoy tan desprestigiado sector justicia de Guatemala. Así que dejamos entonces el análisis en este aniversario de la Constitución. ¿Se necesita o no reformar la Constitución Política de la República? Aquí están los puntos de vista. ¿Usted qué piensa? Recuerde que usted también tiene pues un voto y una opinión muy oportuna sobre estos temas que, bueno, sin duda alguna ha ido analizando con nosotros y que causan esa polémica. Así es. Bueno, ya en esta semana, ¿no? Prácticamente cuando termine la misma, se viene Kamala Harris de Estados Unidos a Guatemala. Desciende el número de deportados de Estados Unidos. ¿Será por algo bueno? ¿Será casualidad? ¿Será por la reunión? Analicémoslo. Después de la pausa, ya regresamos. No cambie, nosotros somos a la medida.